hijo de Afrodita. El link del creador en la descripción. Capítulo 3. Empecemos. Quirón guió al nuevo campista en dirección a la casa grande pintada de azul con el borde blanco. También cuenta con una veleta de bronce con forma de águila y con campanas de viento. Indra simplemente seguía al centauro tranquilamente mientras Ramsar estaba detrás de ellos caminando en silencio, aunque parecía que quería decir algo pero se abstenía de decirlo. ¿Cuándo sabré quién es mi madre? Indra preguntó seriamente, ganando una leve mirada de Quirón. Los tres entraron a la casa grande yendo en dirección a lo que parecía una oficina. En ella había un ordenador además de un equipo de música. Indra dedujo que era la oficina del centauro ya que se puso cómodo. Al parecer tu padre es mortal por lo que tu madre es una diosa. Es bueno saber que tienes una idea de ellos. Sin embargo, para saber quién es tu madre debemos esperar. Respondió por fin ganando una mirada seria y fría de parte de Indra. Quirón suspiró profundamente mirando al mestizo frente a él. Por lo que escuché, eso no sucede a menudo e incluso dudo que siquiera los dioses se preocupen por sus hijos. Mencionó Indra fríamente. Quirón sonrió con algo de tristeza pero negó con la cabeza. No es eso, Indra, los dioses tienen demasiadas obligaciones e incluso muchas veces ayudan a sus hijos a llegar al campamento. Además hay una ley que prohíbe que tengan contacto directo con sus hijos. Agregó Quirón con su sonrisa tranquilizadora mientras recordaba a Annabeth, quien había mencionado que su madre la había guiado. Ramsar se sentía algo incómodo pues básicamente había sido el culpable de que Indra pensara de esa manera. Indra no respondió. En parte sabía que Quirón tenía razón en sus palabras, pero ¿cuánto podía demorarse un dios en contactar con su hijo? Sin embargo, tal parecía que aquella ley mantenía a todos a raya. Podría ayudar a sus hijos de manera indirecta, quizá ya lo hacían, ya sea informando al campamento, y este era el encargado de enviar a los sátiros a por los mestizos. Aún así podían ayudarlos un poco a llegar sin ningún problema, pero eso a él no podía importarle mucho, así que dejó esos pensamientos de lado viendo a Quirón frente a él. Puedes preguntar, responderé si quiero. Indra cerró sus ojos con tranquilidad. Quirón amplió un poco su sonrisa viendo al mestizo frente a él. Puedo ver que no eres originario de América. ¿Puedo saber de dónde vienes? Preguntó Quirón de manera tranquila. Él podía diferenciar muchas cosas y esta era una de ellas, pues Indra no presentaba muchos rasgos americanos sino más bien asiáticos. Vengo de Japón. Mi padre antes de morir me pidió que viniera a este país en busca del campamento mestizo. Dijo que sabría más de mi madre. Respondió abriendo sus ojos, los cuales mostraban una gran tranquilidad. Quirón se sorprendió un poco pero no lo demostró. La mayoría de las veces los campistas se ponían algo nerviosos al saber del mundo mitológico, pero Indra no parecía ser igual que los demás. ¿Tu padre murió a causa de un monstruo? Volvió a preguntar Quirón entrecerrando sus ojos. Los monstruos estaban por todas partes, y el que Indra tuviera que vivir en Japón no decía que los monstruos lo dejarían en paz. No. Fue la simple respuesta que recibió. Iba a preguntar más pero al ver cómo Indra estrechó sus ojos y apretó sus puños decidió de indagar aún más. Quirón notó la incomodidad de Ramsar además de que parecía tener algo que comentarle en privado. Soltando un suspiro dirigió su vista al sátiro. Ramsar, ¿podrías buscar a Perky? Creo que ella sería la indicada para mostrarle el campamento a Indra. Pidió Quirón con una voz y mirada tranquilas. Ramsar simplemente asintió con la cabeza, saliendo del lugar a toda prisa. ¿Tendré que quedarme en el campamento siempre? Preguntó Indra mirando a Quirón, quien nuevamente negó con la cabeza. Puedes irte cada fin de verano, aunque también puedes quedarte sin ningún problema. Respondió con una sonrisa. Ahora que lo veía le interesaba las heridas que parecía tener Indra, aunque parece no tener problemas con ellas. Eran heridas menores pero lo que llamó más su atención fue el hecho de que su ojo izquierdo parecía haber estado sangrando. Estaba tentado a preguntar pero por alguna razón sabía completamente de que Indra no respondería a esas preguntas, así que solo esperó por Perky y Ramsar. No tuvieron que esperar mucho hasta que por la puerta entraron Ramsar y la chica pelinegra de ojos verde azulados de hace unos momentos. Perky se dirigió al centauro. ¿Ocurre algo, Quirón? Preguntó con una voz algo melodiosa. Quirón sonrió ampliamente mirando a la pelinegra. Quisiera que le muestres el campamento a Indra, además lo prepares un poco para esta noche, además muéstrale la cabaña de Hermes. Quirón mencionó con una sonrisa en su rostro, aunque Perky no sabía a qué se refería con que lo preparará para esa noche. ¿Algo pasará esta noche?
Preguntó Perky con duda. Ramsar solo miró por la ventana, viendo a las cazadoras de Artemisa. Quería salir y hablar con ellas, pero hablar con Quirón ahora era importante. El mestizo frente a ellos no era normal. Tendremos un juego de capturar la bandera. El campamento contra las cazadoras es una tradición cada vez que las cazadoras de Artemisa visitan el campamento. Respondió con su típica sonrisa. Perky soltó un profundo suspiro. Había visto a varios campistas discutir con una cazadora. Entiendo, vamos Indra. Perky miró al pelinegro, quien suspiró profundamente. Se puso de pie mientras Perky salía de la habitación siendo acompañada por Indra. Al salir todos dirigieron su mirada a ellos, sobre todo hacia Indra. Se veía algo feroz pero también atractivo. Los de Ares se preguntaban si tendrían otro hermano mestizo, aunque también muchos pensaban que sería hijo de un dios menor. Ignóralos, tratan de adivinar quién es tu padre piadoso. Perky habló tratando de aligerar un poco la tensión del ambiente, aunque también trataba de no recordar el sueño que había tenido con Indra donde mostraba aquellos extraños ojos. Ignóralos, tratan de adivinar quién es tu padre piadoso. Perky habló tratando de aligerar un poco la tensión del ambiente, aunque también trataba de no recordar el sueño que había tenido con Indra donde mostraba aquellos extraños ojos. Indra solo se mantuvo en silencio durante el recorrido para incomodidad de Perky, quien trataba de alguna manera iniciar una conversación pero fue inútil. Ambos llegaron a la cabaña de Hermes donde todos miraron a los recién llegados. Esto también sirvió para que Perky pudiera ver qué tal le iba a Nico y lo vio tranquilo hablando con algunos campistas sobre la mitomagia. He traído a alguien nuevo. La voz de Perky llamó la atención de todos en el lugar. Al parecer la miraban esperanzados. ¿Normal o por determinar? Preguntó una voz al fondo. Indra alzó una ceja en señal de confusión. Si lo analizaba por determinar, parecía tratarse de que aún no era reclamado por su madre y normal que era hijo de Hermes. Por determinar. Respondió Perky, que se sentía como si fuera Annabeth, pues eso mismo había sucedido cuando ella llegó al campamento. Todos gimieron. Perky suspiró con algo de pesadez. Es exactamente lo mismo que había ocurrido con ella cuando llegó al campamento, pero no podía culparlos. La cabaña de Hermes estaba sobrepoblada. Vamos, aún falta por mostrarte más. Perky sabía que tenía que sacar a Indra de ese lugar. Si el pelinegro era como ella pensaba, algunos bromistas sufrirían. Indra no se quejó. Ese lugar estaba muy lleno y dudaba que pudiera sentirse algo cómodo ahí dentro. Así, miró al horizonte viendo cómo el sol poco a poco se estaba ocultando. Pronto será hora de la cena, después tendremos un juego con las cazadoras de Artemisa. Perky seguía caminando mientras hablaba con tranquilidad. Indra alzó una ceja. ¿Juego? Preguntó mientras Perky sonreía. Había creído que el pelinegro era tímido, así que no trataba de hacerle hablar para no hacerlo sentir incómodo. Es un juego jugado por los campistas del campamento. En el juego se utilizan una amplia cantidad de espadas, escudos, lanzas, armaduras, armas mágicas, etc. Es el equivalente griego de los romanos, y ahora que las cazadoras de Artemisa están aquí, todos estamos obligados a participar. Respondió con una sonrisa en su rostro. Era la primera vez que guiaba a un recién llegado y se sentía importante, aunque solo había recitado las palabras de Annabeth. Se oye interesante. Indra mostró algo de interés por esos juegos. Era similar a lo que su padre y él hacían hace un tiempo. Indra pareció ver a una niña que parecía tener entre 8, 10 años, moviendo las llamas de la fogata con una pequeña vara, pero no le tomó mucha importancia. Indra esperaba ese juego con ansias, esperaba que esas cazadoras le dieran un reto difícil. Fin de capítulo. Empieza capítulo 4. Indra seguía a Perky por el campamento. Hace unos momentos había sonado una caracola y a palabras de la chica significaba que era hora de la cena, aunque Perky se dio cuenta de que Indra no se había cambiado de ropa. Sin embargo, había llegado sin nada al campamento tal y como ella lo habría hecho. Más tarde le conseguiría un par de cosas y quizá lo llevaría con los hijos de Apolo para que revisaran su ojo, que al parecer había estado sangrando. Indra por otro lado se veía demasiado tranquilo. Te quedarás en la mesa de Hermes, no te preocupes, te ayudaré un poco. Perky le sonrió a Indra, quien soltó un suspiro al ver que ésta señalaba con la cabeza una mesa demasiado concurrida y que apenas había espacio. Perky le dio una breve explicación acerca de lo que tenían que hacer para después dirigirse a su mesa. Antes de sentarse en la mesa miró como todos lanzaban el mejor trozo de carne, el mejor pedazo de pan, etc.
Indra se dio cuenta de que tenía que hacer lo mismo, así que sin mucho ánimo se acercó a la fogata. Todos rezaban a un dios en específico, ya sea a quien admiraban o a quien era su padre o madre. Sin embargo, Indra se quedó pensativo unos momentos. No tenía ningún dios favorito, ni siquiera conocía a su madre para rezar a ella. Su padre le había contado algunas historias de los dioses griegos y que su madre pertenecía a esos dioses, pero nunca quiso decirle acerca de ella. Miró en dirección a las cazadoras de Artemisa, que estaban tranquilas, pero sus rostros se veía molestia mientras algún que otro sátiro intentaba acercarse a alguna de ellas. Artemisa. Y arrojó un trozo de carne al fuego. Por lo menos aquella diosa merecía su respeto, ya que su padre le había mencionado que ella no se la pasaba en el Olimpo siempre, sino que iba de caza con sus hijas, como las llamaba ella, además de que era una especie de salvadora para ellas. Poco después se alejó de la fogata y se acercó a la mesa de Hermes, donde todo era un completo desorden, así que se hizo un espacio en el extremo. El chico a su lado se sintió algo nervioso, así que comenzó a comer con más prisa para poder alejarse lo más rápido posible de aquel sujeto. Indra simplemente comía con tranquilidad, mirando disimuladamente a su alrededor tanto a los mestizos como a las cazadoras. Pudo ver cómo Perky y su amiga Thalía estaban en mesas completamente solitarias, fingían estar bien pero no se sentían bien, y eso podía asegurarlo, pero no le importaba en absoluto. Sin embargo, eso no evitaba que Thalía le enviara miradas molestas a Zoe, la actual líder de las cazadoras a ausencia de Artemisa. KKKK. Indra dejó de comer al escuchar los graznidos de una bandada de cuervos irse de las copas de los árboles. Se mantuvo serio mirando por dónde se habían ido aquellos cuervos, pero poco después siguió comiendo tranquilamente sin saber que Perky se había dado cuenta de ello y ahora lo miraba fijamente. Ya un rato después de la comida todos hablaban tranquilamente entre ellos. Perky se acercó a Thalía iniciando una conversación, mientras que Indra se mantuvo en su lugar en silencio. Los mestizos a su alrededor se habían levantado debido al miedo y fueron a otro lado. Poco después el juego de capturar la bandera estaba por iniciar. Las cazadoras eran solo 13 contando a Bianca, quien recientemente se había unido a ellas. Sin embargo, ninguna de ellas se veía contenta, mientras que Zoe veía a Quirón con rencor. Todos los campistas, que eran más o menos el mismo número que las cazadoras, estaban empeñados a luchar y ganar contra las cazadoras, incluso los hijos de la zorra del Olimpo, como llamaba Indra a Afrodita. Todos ellos participarán. Ya les enseñaré yo si el amor no vale la pena, las voy a pulverizar. La líder de la cabaña de Afrodita, Silena Beauregard, estaba realmente molesta con las cazadoras. Es cierto, el amor no sirve de nada, solo te hace débil. Fueron los pensamientos de Indra, quien mantenía un rostro serio y calmado, mirando cómo los demás campistas corrían de un lado a otro preparándose. Perky y Thalía se acercaron a Lucia. Necesitarás un arma. Thalía habló mirando a Indra, quien no le tomó mucha importancia a algo que realmente la molestó, y cuando estaba por decir algo, Perky la interrumpió. Thalía tiene razón, necesitarás un arma. Perky había creído que salvó a Indra de la furia de su amiga. Sin embargo, esto no le podría importar menos a Indra. Ya tengo una. Fue la simple respuesta de Indra, aunque Perky y Thalía no podían ver que poseía un arma. Quizás se habría vuelto loco, pero no dijeron nada más. Pronto aprendería de la mala manera. Las cazadoras estaban listas para desquitarse con los campistas por lo molestas que estaban. Perky y Thalía eran, por así decirlo, las líderes del bando de los campistas, así que terminaron dejando a Indra al lado del arroyo, tal y como Annabeth le había ordenado a Perky en su primer juego de captura la bandera. Héroes. Ya conocéis las reglas. El arroyo es la línea divisoria. El equipo azul del campamento mestizo ocupará el bosque del oeste. El equipo rojo, de las cazadoras de Artemisa, el bosque del este. Yo ejerceré de árbitro y médico de campaña. Nada de mutilaciones, por favor. Están permitidos todos los artilugios mágicos a vuestros puestos. Quirón terminó por anunciar el inicio del juego de captura la bandera. Thalía mostraba una mirada decidida. Equipo azul, seguidme. Exclamó con fuerza mientras corría a territorio enemigo, al igual que la mayoría de campistas. Indra negó, un tanto decepcionado por el arranque de la chica. Si seguía de esa manera, solo la terminarían matando. Perky soltó un suspiro siguiendo a Thalía mientras Nico corría totalmente emocionado. Indra, por otro lado, se quedó de pie mirando lo que sucedía frente a él. A este paso, las cazadoras ganarían el juego.
Tocó su muñeca para que después en una nube de humo se hiciera presente su katana. Estaba por ir pero simplemente se sentó en una roca esperando el momento perfecto. Escuchó gritos y vio como Zoe intentaba ser sigilosa pasando a metros de él. La dejó pasar, sería más divertido y había más cazadoras además. Quería destruir sus esperanzas de ganar. Fin de capítulo. Comparte y dale me gusta en el momento que lleguemos a 20 likes subo los capítulos 5 y 6.